¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo me les va? ¿Listos? ¿Listos para la historia? Completamente listos. En las reuniones familiares, cuando era niño y jugaba con mis primos, todo eran risas. Pero había momentos que nos encantaba contar historias de terror que escuchábamos de nuestros amigos. A nuestros padres les molestaba mucho que habláramos de esos temas. Así que siempre teníamos que hacerlos en silencio. Pero una vez, uno de nuestros primos, el más grande, nos contó algo que había visto. Nos dijo: nuestra familia habla con los demonios. Todos nos quedamos en silencio, pues cuando él lo dijo, lo hizo de una forma bastante seria. Además, tampoco era de esos primos molestos que siempre querían asustar. No, él siempre nos estaba cuidando. Curiosamente, no le gustaba asistir a las reuniones familiares porque la abuela, él le tenía mucho miedo. Pero en aquel entonces yo no me había dado cuenta. Fue con el tiempo que observé su comportamiento. Entonces comenzamos a contar las historias de terror y él contó una experiencia que había vivido cuando era más pequeño, justo en la finca de la abuela. Él, muy nervioso, se sentó junto a nosotros y nos dijo: esta es una anécdota muy terrorífica para mí cuando tenía, creo que unos 9 años. Como todos saben, todos hemos ido a la finca de la abuela. Desafortunadamente el abuelo ya no vive, pero los paseos a la finca con la abuela eran a menudo. Me encantaba estar entre los árboles, arrancando cada fruta que podía encontrar. Era una finca muy grande y llena de árboles frutales, naranjas, mandarinas. Me encantaba cuando habían aguacates. Eran deliciosos. Eran tan deliciosos que los mismos insectos no esperaban a que el aguacate madurara para poder así consumirlo. Así que siempre encontrábamos los aguacates agujereados. En una de tantas veces estaba recogiendo unas cuantas frutas que ya estaban en el suelo para poder empacharme de ellas. A lo lejos escuché un sonido, una especie de como si alguien me estuviera pisteando. Pero en la finca era imposible. Era muy difícil que alguien se metiera entre los árboles sin que uno se diera cuenta. Cada vez que la abuela salía a hacer sus cosas, ir al pueblo o cosechar su café, yo aprovechaba para salir a tomar las frutas. Ya que la abuela no estaba en casa, hacía lo que se me antojaba. Mis padres se quedaban en la finca o a veces se iban de paseo por ahí cerca. Así que yo aprovechaba. Siempre me decían, cuando la abuela no esté, quédate en la finca. No me importaba, no iba a quedarme ahí. Me gustaba aventurar. Además, no iba a pasarme nada si yo no salía del terreno. Todo estaba cercado, a pesar de que la finca era enorme. Decidí ignorar aquel sonido. Fue cuando comencé a recoger más frutas, pero el sonido se hizo más intenso. Pss, 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 pss. Comencé a mirar a la copa de los árboles. Quizás era un pájaro o otro animal extraño, de esos que aparecen en el monte, o quizás un insecto, pero sonaba demasiado duro para ser uno. Sí, la curiosidad me ganó. Comencé a seguir el sonido. Caminé, y sin darme cuenta, me había estado yendo hacia un barranco. Fue muy extraño, porque no me di cuenta cuánto había caminado, y el sonido seguía siendo el mismo. Sentía que iba a llegar, sentía que lo estaba alcanzando, pero rato menos pensado, el sonido se alejaba. En fin, para cuando estaba siguiendo el sonido, a lo lejos veo una especie de bulto. Tenía una ropa de color violeta. Estaba como acurrucado en el suelo, como si estuviera comiéndose algo. Pensé que solamente era un trapo abandonado o algo que habían tirado, quizás un costal o ropa vieja. Lentamente me acerqué, intentando no hacer ruido. Para cuando estaba más cerca, aquel bulto se estaba moviendo. Comencé a escuchar cómo daba mordiscos.
fue cuando me asusté. Me quedé quieto, esperando a que esa cosa con ropa extraña no me viera. Para cuando me fijé bien, miré a su alrededor como había una gran cantidad de liebres en el suelo, todas masticadas. Se podía notar algunos huesos saliendo, completamente fracturados. Habían unas que estaban todavía moviéndose, con su cuerpo destrozado. Podía escuchar cómo a cada mordisco los huesos se rompían. Comencé a respirar profundo. ¿Y si me voy corriendo? No podía hacerlo. Tal vez esa criatura era demasiado rápida. ¿Qué iba a pasar conmigo? Entonces me quedé justo ahí, atrás de un árbol, esperando a que no me viera, asomándome un poco cada tanto para no dejarme ver. Observaba mientras esa cosa no dejaba de comer. Pasaron unos 10 minutos. El sol se estaba ocultando. ¿Qué iba a pasar conmigo? No podía quedarme hasta que anocheciera. Iba a perderme. La oscuridad en el campo es brutal. Y entonces escuché cómo esa cosa, ese animal, comenzó a moverse. Era muy ruidoso. Allí decidí asomarme un poco más. La criatura comenzó a levantarse, con su espalda encorvada, y entonces me quedé paralizado al darme cuenta de que era mi abuela. Su cabello despeinado, sus manos viejas y completamente ensangrentadas, parecía fuera de sí. Podía ver cómo movía su nariz, intentando olfatear su próxima presa tal vez. Yo me quedé quieto. Sabía que era mi abuela, pero esa cosa no era mi abuela. Fue cuando, de alguna extraña forma, desencajó su mandíbula, la hizo hacia adelante, y entonces comenzó a hacer aquel sonido. No podía creerlo. Todo ese tiempo había sido mi abuela. Me quedé paralizado por completo. Lo curioso aquí es que aquel sonido, justo ese sonido, hacía que mi cuerpo quisiera ir a buscarlo. Me aferré tan fuerte al árbol para no mover un solo músculo. Lastimosamente, mi pierna resbaló, haciendo sonar la gran cantidad de hojas a mi alrededor. El sonido se detuvo. Tal vez era mi imaginación, quizás el miedo, pero comencé a escuchar cómo sus pasos se acercaban lentamente hacia el árbol donde yo estaba. Estaba temblando y debo admitir que me oriné del miedo. Era un niño. ¿Qué podía hacer para cuando sentí que mi abuela estaba frente al árbol y yo detrás? Pensé, Dios mío, ayúdame por favor. Y comencé a rezar aquella oración que nos enseñaban en el colegio, cualquiera que me acordaba, a una velocidad impresionante en mi mente. Tal vez fue Dios o simplemente suerte, pero escuché a lo lejos a mi padre llamándome muy fuerte. Su voz me trajo la calma más grande del mundo. Fue cuando escuché como el cuerpo, como mi abuela rápidamente tal vez, se fue corriendo como si fuera un animal. Solo escuché como las hojas alborotadas se abrían paso para el andar extraño que mi abuela tenía. Me quedé pasmado, congelado, queriendo gritar, pero no podía. No dejaba de escuchar a mi padre gritar. Yo solo quería moverme de ese lugar y de tanto esfuerzo logré abrir la boca y gritar. Papá. Continuó gritando y descendiendo. Allí me encontró, abrazado al árbol, completamente lleno de miedo. Me vio completamente desencajado, pálido, con la mirada tan abierta. Notó que algo no andaba bien. Lo curioso aquí es que él me arrebató de aquel árbol, me cargó entre sus hombros y allí observó detenidamente a su alrededor. Tranquilo, mijo, tranquilo. Y rápidamente subió la pequeña colina para llegar hasta la casa. Entramos. Allí mi madre me vio asustado. Preparó rápidamente un agua aromática, caliente, con un poco de limón. No recuerdo qué pasó después. Ni siquiera recuerdo cómo regresamos a casa. Lo que me acuerdo es que me llevaron a la iglesia después de unos días. Y allí el padre me hizo una especie de limpieza, con un artefacto limpiándome el cuerpo con humo. Cuando pude hablar,
Les conté a mis padres que había visto algo, pero justo en el momento en el que iba a contarles que era mi abuela, simplemente me dijeron: "Shh, tranquilo, a veces vemos cosas que no son ciertas. Quizás viste a un animal, a un depredador. Abundan en el monte. Por eso no nos gusta que tú salgas de la casa de la finca. Así que la próxima vez tienes que tener más cuidado. Y es normal lo que te pasó. Te espantaste. Por eso te llevamos donde el padre. Pero ya estarás bien. La próxima vez que vayamos de nuevo a la finca, no vayas a salir tan hacia el bosque". Entre mí, intenté creerme eso, pero jamás quise volver a la finca. Cada vez que hacían planes para ir, yo intentaba decirles que estaba enfermo, o que quería seguir estudiando, o cualquier mentira. A veces funcionaba y me dejaban con uno de los tíos. A veces no, simplemente tenía que ir con ellos. Todas esas veces ya no salía a agarrar las frutas que caían. Me quedaba en casa. Y todo el tiempo alejándome de la abuela. La abuela no era una mujer amorosa, era una persona normal. No mostraba ninguna emoción. Era amable, pero también era regañona a veces. Pero nunca noté algún interés hacia cualquiera de sus nietos. Cuando mi primo terminó de contar esa historia, pude notar el terror y el pavor que sentía cuando la contaba. En aquel entonces mi primo ya tenía 16 años. Yo todavía era muy niño. Yo tenía unos 10 u 11 años. Todos los primos estábamos impactados, unos incrédulos, otros con la duda completamente sembrada en nuestras mentes, ya que muchos de nosotros habíamos asistido a esa finca, pero yo estaba a punto de asistir el fin de semana. Las vacaciones habían llegado y mis padres habían decidido ir a pasar el fin de semana en la finca. Yo estaba asustado. Desde aquel entonces dejé de ver a la abuela como la veíamos, como la abuela. No nos enfocábamos tanto en ella, pero ahora era diferente. Fue cuando decidí investigar. Claro, un niño de 10 años investigando si su abuela era un monstruo. Tal vez mi primo contó la historia solamente para asustarnos. El fin de semana llegó. Mis padres me dijeron: "Tu abuela ya nos dio las llaves para que vayamos hasta la finca". Un momento pensé, ¿la abuela no va a estar? Oh no. Dijo que este fin de semana no iba a estar en la finca, así que todo iba a estar bien. Debo admitir que me sentí calmado, tranquilo, sin miedo, pero la investigación seguía en pie. Si la abuela era una bestia, deben haber pruebas en la finca, ya que ella se la pasaba mucho tiempo en ese lugar. De hecho, vivía casi en la finca. Podíamos notar que no le gustaba el ambiente de la ciudad. En fin, llegamos a la finca como de costumbre. Los árboles llenos de frutas y también el suelo de fruta podrida. Las hojas, la naturaleza, el aroma limpio y puro. Y el enorme terreno con árboles. Y cada vez más hacia lo lejos, la espesura del monte. Llegó la tarde. "Mijo, a tomar cafecito", dijo mi padre. Así que fuimos a tomar café recién hecho de la misma finca, con unas arepitas y un pedazo de queso. Un manjar para los que conocen esas experiencias. Para cuando terminé, el espíritu investigativo entró de inmediato en mi mente. Así que comencé a caminar al primer lugar que me causaba un poco de terror en aquella finca. Era un cuarto viejo, hecho de tablas. Allí siempre guardaba el garabato, una enorme vara de madera con una forma de 2 dedos enganchados, o a veces un churo muy enroscado. Este se lo usaba para arrancar las frutas de los árboles. Siempre me causó curiosidad el nombre, el garabato. Imaginaba a veces que pertenecía para, no sé, volar, y que eso era dueño alguna bruja o alguna entidad o algún demonio. Tal vez porque lo vi en una película. ¿Quién sabe? Pero era un palo deforme que causaba un poco de intriga. Allí dentro también se encontraban las herramientas. Un serrucho viejo y oxidado. Una pala que estaba a punto de acabarse. Mangueras y repuestos para cualquier cosa que tuviesen en la finca. Ese era el lugar principal para investigar. Entonces decidí abrir la puerta. El rechinar hacía que el ambiente se ponía más tenso.
esta era muy oscura, no tenía un bombillo. Siempre tocaba entrar con una linterna que siempre estaba en el primer estante a la derecha. Curiosamente no estaba. Está bien, dije, no importa, dejaré la puerta abierta para que entre un poco la luz del sol. Entre las endijas de las tablas también entraban los pequeños rayos de luz, dejando ver un poco su interior. Como de costumbre, allí estaba todo, el serrucho, el garabato y otras cosas más. Basura realmente. Continuaba investigando, pero no encontraba nada extraño. Entonces comencé a sentir un aroma. Era horrible. ¿Acaso es una rata muerta?, pensé. Ya había olido antes una en el colegio. Me acerqué un poco más hacia las esquinas de aquel lugar y entonces encontré una liebre en estado de putrefacción. Vaya, el asco que me dio. Pero eso era normal. A veces estos animales escapan de sus presas. Escapan de aquellos que los están cazando. O a veces simplemente no pueden salir de ese cuarto. Allí estaba, muerta. Pero entonces miré cómo estaba su cuerpo. Los huesos estaban partidos y atravesando la piel. Recordé la historia de mi primo. Debo admitir que eso aceleró mi corazón. Estaba en la esquina de aquel cuarto. No sé por qué, pero entonces decidí salir de aquel cuarto, dar la vuelta donde estaba aquella liebre. Al parecer, había intentado hacer un hoyo para poder entrar en el cuarto, pero se quedó a medias quizás. El aroma se hacía más fuerte. Entonces me di la vuelta y a lo lejos vi de nuevo un pequeño cuerpo. Era otra liebre. Me acerqué y con un palo comencé a moverla. Para cuando lo hice, el alboroto de larvas comenzaron a expandirse por el suelo. Yo retrocedí porque no quería que se me subieran a los pies. Fue increíble cómo la piel de la liebre comenzó a disminuir. Estaba lleno de gusanos de esos amarillos y pequeños, que en un santiamén desaparecieron por completo en la tierra. Me dieron náuseas, pero soporté. Ahora había empezado la investigación. Comencé a caminar. Parecía que había un rastro. Había sangre por todas partes y a lo lejos otro cuerpo. Así, llevándome cada vez más hacia abajo. Sabíamos que muy abajo había un río, pero era muy peligroso ir hasta allá porque era muy pendiente, un resbalón y terminarías muerto. Pero no importaba. Yo tenía que investigar. Cada vez que descendía, la pendiente se hacía más y más peligrosa. Yo me agarraba de las hierbas y de la maleza, unos cortes, unas ampollas. ¿Qué iba a pasar? Era mi aventura. Entonces vi otra liebre, pero esta era extraña. No tenía piel, estaba fresca, podía notarlo. Y a su alrededor no había una gota de sangre. Tampoco sus huesos estaban rotos. Era como si aquella bestia que estaba cazándolas no la hubiese comido, no la hubiese masticado, no habían fracturas. Solo estaba su cuerpo sin piel. Comencé a moverla con el palo, completamente desollada. Vaya, impresionante. Jamás había visto algo así, pensé. En ese entonces comencé a escuchar un sonido. No era el no, eran murmullos, era inaudible. Comencé a acercarme cada vez más, hasta que el sonido se hiciera más intenso. Ya no tenía que bajar más. Esta vez me desvié para poder subir y llegar a un terreno donde era más nivelado. Había muchos árboles, pero entonces observé a lo lejos que los árboles disminuían. Era como si fuera una especie de círculo enorme, donde no había ningún árbol. Como si un círculo estuviese en medio de la nada, rodeado completamente de árboles. Nunca había venido hasta aquí, tal vez porque no me lo permitían. Allá no hay árboles frutales, decía la abuela. Y era verdad, los árboles ahí no tenían frutas. De hecho, su madera era muy antigua, era diferente a la de los árboles frutales. Se podían ver resecos y sus hojas eran pocas a medida que avanzaba. Y entonces me oculté. Allí observé algo. ¿Acaso era un perro? Solo miraba el polvero, como cuando un perro está escarbando en el suelo. El polvero, y miraba sus dos patas moviéndose. Su color era blanco,
pero estaba muy lejos para determinar muy bien si era un perro. Decidí acercarme. Si era un perro, era salvaje. Este tal vez era el autor de la muerte de las liebres. Cada vez que me acercaba, recordaba la historia de mi primo. ¿Y si es la abuela? No, la abuela no vino con nosotros y dijo que no iba a estar. Así que esto es imposible. Continuaba raspando y raspando. Y entonces llegué lo más cerca posible de aquel lugar. Para cuando estaba más cerca, el polvero comenzó a disminuir, pues ya no dejó de raspar. A medida que el polvero disminuía, podía entrever aquel perro, que a medida que esclarecía más su cuerpo, el terror fue aumentando en mí. No era un perro, era una persona. Su cuerpo arrugado, su piel pálida, y en su muñeca traía envuelto una especie de piel. Pude notarlo, era la piel de la liebre. Mi corazón comenzó a bombear sangre más rápido. Allí me quedé en el árbol, aferrado como lo hizo mi primo. ¿En qué carajos me he metido?, pensé. Hasta aquí no podrán venir mis padres a rescatarme. Pero no dejé de mirar. Al parecer esa persona estaba muy distraída con lo que estaba haciendo en la tierra escarbando. En ese momento, cuando por fin el polvero había terminado de caer, pude notar como una mano salió del suelo y agarró rápidamente la muñeca donde tenía la piel. Pude notar cómo la jaloneó. Esta persona no hizo nada, simplemente se dejó llevar y escuché a lo lejos como algo respiraba tan fuerte. Le soltó la mano, pero esta que salía de la tierra era una mano enorme, oscura. Allí, aquella persona se apoyó muy bien. Estaba en 4 patas. Se acomodó un poco más y se levantó como si fuera un gato cuando se estira. Abrió su boca y comenzó a regurgitar sangre y entre otras cosas que pensé yo, tal vez eso era la carne de las liebres. ¿Qué estaba haciendo? No dejaba de regurgitar, de vomitar una gran cantidad de líquido denso, oscuro, con tonalidad roja o quizás vino tinto. Pero podía ver cómo los pedazos de carne caían, al igual que los pedazos de hueso. Observando mejor aquella criatura que estaba en ese agujero, podía yo notar cómo sus enormes colmillos se dejaban entrever, abriendo la boca, siendo alimentado por lo que sea que estaba dándole de comer. No iba a moverme. Para cuando terminó, la criatura extendió sus brazos, abriéndose paso en el agujero para comenzar a levantarse. Cuando lo hizo, pude observar cómo de su cabeza emergían unos cuernos muy delgados, casi como ramas, y su cráneo era muy delgado. Levantó su torso, su piel pegada a sus huesos. ¿Carajos era eso?, pensé. Y entonces, con debilidad, se acercó hacia aquella persona que estaba desnuda. Esta persona agachó un poco su cabeza para escuchar algo y la criatura le habló al oído, le susurró algo, no sé qué. Allí, cuando la persona desnuda movió su cabeza de esta forma para escuchar, quedé completamente en shock al darme cuenta de que ese era el rostro de mi abuela. Mi primo no había mentido, y yo, por metido, estaba a punto tal vez de ser devorado y ser alimentado por esa criatura. ¿Qué iba a hacer ahora? Para cuando la criatura dejó de hablarle, se refundió con fuerza en aquel agujero. Rápidamente mi abuela comenzó a rodearlo y a ponerle la tierra de nuevo, como si fuese un animal. Su rostro, a pesar de que era de mi abuela, podía notarse que no era ella, que era mi abuela, una criatura, una bestia. ¿Qué clase de familia tengo? Cuando terminó de enterrarlo, la abuela, como si fuese un animal, comenzó a morder aquella piel que tenía enrollada en su muñeca. Para cuando lo hizo, comenzó a rodearla en el piso. Se movía de una forma tan rápida como si fuese un gato o un perro jugando con algún trapo. Lo agarró entre su boca y comenzó a masticarlo hasta que por fin se lo tragó. Justo en ese momento, comenzó a retorcerse en el suelo. ¿Qué sucedía? No sé qué pasó. Yo aproveché el momento en el que sufría de dolor. Mientras se revolcaba, se agarraba la panza como si algo estuviese sucediendo.
Lo último que vi fue como los huesos de sus brazos como que se rompían o tal vez volvían a su estado natural. Fue lo último que vi y comencé a correr para regresar a la casa. Para cuando llegué, bueno, mis padres estaban preocupados, al igual que mi primo. Yo estaba pálido y tampoco pude hablar. Es como si la lengua se te amarrara en tu boca. Es como si la respiración no quisiera funcionar. Es como si el aire no quisiera entrar en tu cuerpo. La sensación de ahogamiento es terrible. Completamente preocupados, mis padres me dijeron qué pasó. Yo no podía hablar. Mi padre volteó a ver a mi madre y le dijo: «Si ves, por eso no quería traerlo hasta aquí». A pesar del estado en el que me encontraba, sabía que algo oculto había y mis padres sabían algo de esto. «Rápido, hay que llevarlo a la iglesia». Me cargó entre sus brazos mi padre y comenzaron a correr hasta llegar al auto. Allí nos subimos y comenzaron a conducir hasta la iglesia. No quedaba más de unos 5 o 10 minutos. Rápidamente entraron en la iglesia y allí me hicieron lo mismo que a mi primo. Una limpieza con ese humo y váyase para la casa. No para la finca, no, para la ciudad. Una vez llegamos ahí, quizás solo esto le pasó a mi primo que no podía recordar, pero yo lo recordé todo, absolutamente todo, y estoy completamente seguro de que esa cosa era mi abuela. Ahora entendía la sensación de mi primo. Después de aquel suceso, la abuela dejó de hacerse pública, por así decirlo. Ya no permitió que nadie fuera hasta su finca, pero nadie se preguntó por qué. O bueno, nosotros los primos sí, pero en realidad yo no preguntaba, ya no quería ir. Los adultos en aquel entonces no preguntaron y siempre le decían a mis primos: «Es que la abuela está ocupada, es que no tenemos tiempo de ir». Cada vez se negaban más a asistir a la finca de la abuela, y si lo hacían solo los adultos. Pasó el tiempo y entonces la abuela murió. No fue permitido ir a velarla. El ataúd estaba allí, lo recuerdo tanto, y yo tenía tantas ganas de ir a ver. Sí, moría de miedo, pero necesitaba verla, así que lentamente me fui acercando hasta que uno de mis tíos, el más viejo, el más regañón, me tomó del hombro con firmeza y me dijo: «¿Qué haces, mocoso? Es una falta de respeto. La abuela no quería ser vista. Eso lo dejó en su testamento». Testamento. No sabía muy bien lo que significaba eso. Simplemente retrocedí, porque los mayores tienen la razón. Era lo que decían mis padres. Nunca vi a mi abuela en el ataúd. No sé si ella estaba ahí, pero algo me decía que no. Pasó el tiempo, todos crecimos, ya éramos adultos. Pero algo curioso es que, después de la muerte de mi abuela, una mujer muy cercana se hizo a la familia. Era joven, quizás tenía unos 30 años o quizás 28. ¿Quién era ella? No lo sé, pero era muy cercana a la familia. Le pregunté a mi madre: ¿quién era esa mujer? Ella es la nueva dueña de la finca. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan cercana a la familia desde hace mucho tiempo? La abuela le dejó la finca a ella, pero no deja de ser de nuestra familia, la finca. En el testamento especificaba muy bien que ella llegaría a reclamarla. Al parecer es una pariente lejana de la abuela. Hay que respetar. Está bien. Fue cuando encontré a mi primo. Ya éramos adultos. ¿Qué haces aquí? Él estaba en el extranjero. Bueno, me llamaron para la herencia. Se supone que la abuela me dejó una herencia para cuando yo cumpliera cierto tipo de edad. ¿De verdad? ¿Y qué más te dejó? Oh, me dejó un libro, un diario. ¿De verdad? ¿Y es interesante? Lo es, primo, lo es. ¿Y qué dice? No puedo contarte, pero ya llegará tu tiempo. ¿Y cuándo será eso?, le pregunté. Entonces se acercó a mí, muy lentamente, y me dijo: «Sé que también la viste». Y ella me lo dijo: «Es por eso que el próximo en recibir la herencia serás tú». Claro, cuando yo muera. Se alejó de mí, me guiñó el ojo y se despidió. Lo último que supe es que siempre hace viajes a la finca, sí, donde aquella mujer joven que ahora la habita. Soy un poco alejado de la familia desde aquel entonces. Siempre sentí como una aura de ocultismo y mentiras existía en la familia, a pesar de que eran muy unidos, como que había algo oscuro en ellos. Siempre hacían reuniones y nunca me di cuenta cuando era niño.
Entonces comenzaba a recordar cuando íbamos a las reuniones. Siempre nos aislaban para que estemos juntos, y ellos hacían sus cosas. Nunca me percaté de los silencios eternos que habían en aquellas reuniones, o también los cánticos extraños que hacían fuera de la finca, o también cuando se quedaban hasta la madrugada en la fogata. Éramos niños, solo nos queríamos divertir con los primos. La finca, a pesar, y quizás, de que de la herencia, no estoy seguro de querer volver a ese lugar. En fin, habrá que esperar que el primo muera, y tal vez entender qué es el misterio de la finca, qué era esa cosa a la que estaba alimentando, quién es esa mujer joven. ¿Acaso era una bruja? ¿Acaso mi abuela era un demonio? Quizás era poseída por esto, o simplemente mi abuela no era mi abuela, y mi familia, quién sabe. En fin, esa es la historia que les conté hoy. Espero les haya gustado, se hayan divertido y se hayan asustado un poco. No olviden seguirme para que no se pierda del para ti de ustedes, del para ti de ustedes de ti. No olviden seguirme, guarden en sus favoritos uno de mis videos para que no se pierdan. Y bueno, este es el YouTube. Aquí se estarán subiendo las historias para que si las quieren volver a escuchar, pues las vayan a escuchar por ahí, para que se entretengan. Gracias, retratista. Y bueno, ha sido todo por esta noche. Un abrazo grandioso para todos. Gracias por acompañarme y relajarse, raramente con historias de terror. Pero bueno, seguiremos creciendo con su ayuda. Muchas gracias, nos vemos hasta mañana. Chao pues mis amigos.